Hola. Cuando el Producto Interno Bruto de una economía, de un país, se contrae por 2 trimestres seguidos, se dice que ese país, esa economía, ha entrado en recesión. Vamos a ver los factores reales, lo que está pasando aquí en Estados Unidos y lo que puede pasar en el mundo si entramos en una recesión. Mucho más allá de solo lo técnico. Bienvenidos. Ya los datos del primer trimestre aquí en Estados Unidos dijeron que el Producto Interno Bruto de este país se está contrayendo. Es decir, si tenemos un trimestre más con esta misma tendencia, estaremos oficialmente en recesión. Pero desde mi punto de vista, todo indica que ya estamos, que es inminente, que lo que estamos viviendo hoy mismo nos está indicando que la economía, los negocios, el mercado, hasta cripto están ya sufriendo estragos de recesión. Y de hecho déjenme compartirles algunos datos que son un hecho, que ya han pasado o están pasando. Hay pérdida de empleos, hay compañías que están dejando de contratar. Esto está pasando mucho en el sector de las tech. Incluso Tesla, aunque ha dicho que no va a despedir a mano de obra de sus plantas, de sus fábricas, de la parte de manufactura, sí ha confirmado que va a despedir al 10% de su planta corporativa. Otro hecho importante son los mercados. Desde que comenzó el 2022, los mercados han estado a la baja más allá de una corrección, entendiendo una corrección como una baja del 10% de sus picos más altos. Hay índices que ya están 20% abajo de los últimos máximos históricos que vimos el año pasado. Y por último, y el más importante factor, la inflación. La inflación es la pérdida de poder adquisitivo de nuestro dinero. Y esto golpea a todos, sobre todo a las clases con menos recursos. La inflación se está comiendo, por ejemplo, el poder adquisitivo de nuestros ahorros, de los salarios, y hay productos de los que no podemos prescindir y que tenemos que seguir consumiendo. Por ejemplo, la gasolina. Ahora bien, las correcciones de los mercados en varios sectores son no solo inevitables, sino también necesarias para que los inversionistas, para que los empresarios puedan darse de esta manera cuenta de que sus recursos tienen que ser utilizados en otro sector o de otra manera. Si tu inversión sale mal en un proyecto o en un sector X, eso quiere decir que tienes que retirar lo que te queda o que simplemente tienes que dejar de invertir en este sector para buscar sectores alternativos diferentes al que estás invirtiendo. Eso es muy normal en el mundo de los negocios y por eso hay diferentes niveles de riesgo en diferentes tipos de inversiones. No es lo mismo poner dinero en una empresa que está recién comenzando a poner dinero en una empresa consolidada como McDonald's, como Pepsi, como Microsoft. Sin embargo, las recesiones causadas por malas decisiones políticas, esas son las que van a afectar absolutamente a todo el mercado y no solamente a un país, como es el caso de Estados Unidos, sino a nivel global. Ya vemos que Europa tiene récord de inflación también, no se diga Sudamérica, al igual que muchos otros países. Recordemos que solo aquí en Estados Unidos se imprimió un récord histórico de billetes, de moneda, para estimular, entre comillas, la economía luego del COVID. Esto no es gratuito, esto tiene un costo que lo hemos visto ahora con la inflación. Si se inunda una economía cualquiera de dinero sin ningún respaldo, si el dinero se produce a una tasa mayor a la que se están produciendo productos y servicios, obviamente se va a generar inflación y eso es lo que estamos viendo aquí en Estados Unidos y en todo el mundo. Una de las soluciones que se ha propuesto aquí en Estados Unidos es que la Fed, que es el Banco Central estadounidense,
suba los tipos de interés, con el objetivo de que la demanda por productos y servicios baje y de esta manera los precios también. Ya sabemos que si un producto, si un servicio está siendo ofertado en el mercado y no hay gente demandándolo, los precios de los productos y servicios van a bajar como consecuencia. Al subir los tipos de interés, pedir dinero prestado es más caro de lo que era anteriormente. Los incentivos para invertir son menores. Esto va a afectar particularmente a proyectos que los inversionistas consideren de alto riesgo. Van a irse simplemente a hacer inversiones, ya que el capital es mucho más caro de adquirir a inversiones más seguras. Y aunque el resultado de subir los tipos de intereses puede tener el efecto que la Fed, que la Reserva Federal aquí en Estados Unidos cree, es muy importante tener en cuenta que hay empresas que pueden terminar quebrando durante este periodo, puesto que el capital, ahora que es más caro, no va a fluir hacia ellas. Y la primera recomendación para cualquier inversionista durante este periodo de inestabilidad es alejarse de las inversiones riesgosas. Los bonos también van a bajar de precio. Lamentablemente, esta solución no va a tener el mismo efecto en todas las empresas. No es lo mismo, como ya lo dijimos anteriormente, una empresa que está comenzando, que necesita mucho capital para invertir, que está en etapas donde todavía no genera flujo de caja, versus una compañía que no solo tiene capital, sino que ya está consolidada. Veamos, por ejemplo, Zoom, que es una empresa que tuvo un auge muy grande durante la pandemia. Obviamente sus ingresos y sus ventas fueron extraordinarios en esta época de pandemia, pero cuando las cosas fueron normalizándose, cuando la gente regresó a la normalidad, regresaron a las oficinas, regresaron a las escuelas, a las universidades, la empresa empezó a perder valoración de mercado. Esta empresa particularmente ha sufrido mucho más que cualquier otra durante el 2022 en la baja de los mercados. A diferencia de una empresa, por ejemplo, como Microsoft, que tiene décadas en el mercado, que es una empresa muy consolidada, que tiene mucho capital propio, que tiene cash en sus cuentas y puede afrontar de mejor manera la recesión. Otro sector que será severamente afectado es el sector de la construcción y de los bienes de raíces. Aunque hoy mismo en Estados Unidos las casas estén vendiéndose a precios récord, a precios históricamente altos, el alza de los intereses hace que las hipotecas, las nuevas hipotecas, la gente que va hoy a comprar vivienda va a tener que pagar muchísimo más por esa vivienda en el largo plazo. Es decir, cualquier persona que no tenga cash para pagar hoy tendrá que adquirir viviendas con hipotecas aquí en Estados Unidos a tasas de interés de más de 5.5% y ya se está hablando incluso del 6%. Para que tengamos una idea de cuán alta es esta tasa de interés, hace un año, poco más de un año, aquí mismo en Estados Unidos todavía se podía conseguir hipotecas a menos de 3% anual. Este sector en particular, como se ve afectado el sector de la construcción y el sector de los bienes raíces, puede generar una burbuja parecida, similar a lo que pasó en el 2008. Si bien es cierto que hoy por lo menos no es evidente que haya una crisis financiera, que los bancos estén en una situación particularmente sensible como sí fue en el 2008, es importante tener en cuenta lo que pase en este sector, puesto que hay mucha gente que al perder sus trabajos y tener una hipoteca pendiente va a dejar de pagar sus primas mensuales y eso puede generar un efecto dominó que contagia toda la economía. Es importante ver lo que pasa en ese sector y hay que tener mucho cuidado hoy en adquirir bienes raíces. Lo primero que hay que hacer en este tipo de situaciones en el mercado como inversionista es obviamente no entrar en el pánico que se ve en los mercados. Hay una reflexión de Jeff Bezos que me gusta mucho, que la hizo cuando le preguntaron qué estaba pensando él durante la crisis de las .com y él decía: la empresa no es la acción y la acción tampoco es la empresa. ¿Qué significaba esto? Pues las finanzas de Amazon en ese tiempo, estamos hablando de finales del año 90, comienzos del año 2000, las finanzas de Amazon estaban muy saludables. Él decía que veía cómo se ingresaban dinero por ventas, cómo subían los suscriptores y sin embargo, porque reventó la burbuja.com, el precio de la acción de Amazon bajó estrepitosamente, desde valores cerca de $100 a valores cerca de $10.
Por eso es muy importante saber leer los estados financieros de la compañía. Hemos hablado antes de que son tres los básicos que tenemos que tener en cuenta: la hoja de balances, los estados de resultados o pérdidas y ganancias y el estado de flujo de caja. Si las compañías de nuestro portafolio tienen unas finanzas sanas, no hay razón para tener que venderlas, y menos aún en un mercado en rojo. Las compañías se van a recuperar. Lamentablemente no sabemos cuánto duran las recesiones. Pueden ser meses, pueden ser años, pero eventualmente el mercado va a recuperarse y nuestras inversiones subirán con eso. Afortunadamente, lo que sí sabemos es que siempre luego de una recesión, cuando el mercado ya entra en una recuperación, se han logrado máximos históricos otra vez. Por lo tanto, a largo plazo es una muy buena estrategia, y mantenerse con las inversiones que hemos adquirido antes, unas inversiones sanas, es un muy buen consejo. Entre estas inversiones seguras, los fondos indexados definitivamente son un muy buen refugio para nuestros ahorros. Se me ocurren dos ejemplos, que son el fondo ITOTO, ITOT en inglés, y el VOO, del que hemos hablado antes también aquí, que son fondos que históricamente dan retornos entre 8, 9 o 10%, dependiendo del tiempo en el que los veamos, en el que hagamos el análisis de los mismos. Es decir, estos fondos nos pueden incluso llegar a cubrir de la inflación. Otra ventaja de tener este tipo de fondos, los fondos indexados, por ejemplo, al S&P 500 o al Nasdaq o al Dow Jones, es que estos fondos pagan y seguirán pagando dividendos conforme pase el tiempo, independientemente de cómo esté la economía. No pasa lo mismo con las empresas, o no con todas las empresas. Sí hay empresas, sin embargo, que tienen como política corporativa de años, y hablamos de 25, 50 años ininterrumpidos, pagar dividendos a sus accionistas. Muchas de estas empresas están en el índice Dow Jones, y ya hemos hablado antes de que es una lista muy simple de 30 empresas a las que podemos estudiar para invertir y cubrirnos no solo en retorno, sino también tener dividendos cada trimestre, o incluso en una combinación de portafolios que nos dé retornos cada mes. En conclusión, a pesar de que todavía no hay un anuncio oficial de que estamos en recesión, es muy probable que estemos ya viendo los primeros síntomas de la misma, sobre todo aquí en Estados Unidos. Y lamentablemente, si este país entra en una crisis, todo el mundo se va a ver afectado, y de hecho eso estamos viéndolo ahora mismo, por ejemplo, con países de primer mundo en Europa. No sabemos cuánto va a tomar recuperarnos de esto, y quien quiera que lo esté asegurando hoy está mintiendo. Puede tomar años, puede tomar meses. De hecho, si tomamos en cuenta lo que está pasando en el 2022 con los mercados, vemos que claramente ya vamos medio año con mercados a la baja, y todavía en ciertos sectores no se ve que se haya tocado un fondo. Muchas empresas sufrirán golpes en sus márgenes, es decir, van a vender menos productos, van a vender menos servicios, y por tanto tendrán que reducir costos, y parte de esos costos es, lamentablemente, la reducción de personal. Si esto contagia a toda la economía, puede haber un efecto dominó donde el desempleo suba y tendremos un escenario de desempleo más inflación o estanflación. Los ingresos pasivos son muy importantes en esta época, así que tenemos que tener muy en cuenta dónde depositamos nuestra liquidez. Si tenemos la capacidad de seguir invirtiendo, sigámoslo haciendo, poniendo énfasis especialmente en activos financieros que nos den ingresos pasivos, por ejemplo, dividendos. Espero que todas sus inversiones estén muy bien pensadas y que sus portafolios sigan dando retornos o se recuperen muy pronto.